Ok, bienvenidos. Vamos a arrancar con la clase de reparación para este día. Vamos a leer el versículo de esta semana, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Hemos estado comentando con los otros grupos qué es esto de ser pobre de espíritu, ¿verdad? Que pues aparece en las diferentes traducciones a varios idiomas y debemos comprenderlo, ¿verdad? Como aquella persona que es capaz de reconocer, ¿verdad? Que no es nada, ¿verdad? Delante de Dios o que es alguien que es humilde, ¿verdad? Que es humilde y que pues reconoce que sin Dios no sería nada, ¿verdad? Así debemos de ver esto de ser pobre de espíritu, no tanto referido al concepto material, ¿verdad? Al materialismo de las riquezas, sino más bien al hecho de no ser una persona soberbia, altanera, o que se crea que pues es alguien que puede salir adelante sin ayuda de nadie, ¿verdad? Ok, bien. Para complementar un poco lo que estuvimos viendo el día de ayer y verlo, digamos, a más detalle, ¿verdad? He compartido unas imágenes, que es lo que veríamos el día de ahora, de el modelo, ¿verdad? De computadora que les estuve compartiendo respecto de cómo llegar, digamos, hasta donde está el microprocesador de esta laptop para poderle dar un respectivo mantenimiento. En este caso, ¿verdad? Estamos ante una laptop de marca Compaq, ¿verdad? Recordemos que HP y Compaq hace años atrás se unieron y pues son hoy la misma marca, pero siguen fabricando, digamos, así sus piezas como HP y como Compaq, pero es la misma compañía, ¿verdad? Es caso similar, ¿verdad? Y quizás me van a disculpar si yo a veces hago mucha referencia al mundo automotor, pero es que es bien difícil no darnos cuenta de la relación existente, digamos, entre ambas cosas, ¿verdad? Puesto que si lo vemos desde ese sentido, em, el HP y Compaq, digamos, como con marcas de computadora que se hicieron, digamos, de las marcas más conocidas o más relevantes, ¿verdad? Se fusionaron, al final de cuentas, similar a lo que ha aparecido en el mundo de los autos de fabricación coreana, ¿verdad? Como el caso de Kia y de lo que vendría siendo Hyundai, que pues hoy ya es una misma empresa, ¿verdad? De hecho, las piezas ya vienen así, ¿verdad? Como Kia y Hyundai. William nos compara como Toyota y Xion, sí, similar, ¿verdad? Nada más que quizás allí, diría yo, Sion ha sido como fue una derivación, porque lamentablemente digamos que ya no, ya Toyota decidió descontinuar ese tipo de marca, ¿verdad? Eh, y sí, es algo parecido, ya que lo trajo William a colación, ¿verdad? Es algo similar, ¿verdad? Si lo vemos así, Toyota están los Toyota por sí, ¿verdad? Pero tiene su marca Lexus, que son como los carros extra premium, ¿verdad? Y la opción que vendrían siendo como para un mercado más juvenil, para acercar, digamos, con una marca diferente, ¿verdad? Toyota y Pontiac podría ser otra situación, ¿verdad? El unir, digamos, dos marcas completamente de países diferentes o de fabricantes diferentes y tenerlos como el mismo, ¿verdad? Y ponerle los mismos componentes. Algo similar ha pasado sí, también, Nissan Infiniti, tiene razón William, ¿verdad? Esa sería otra. Pero podríamos ir sacando así varios casos, ¿verdad? De marcas automotrices que se han ido uniendo, ¿verdad? Y han creado, digamos, un solo bloque. Lo mismo pasó, digamos, con HP y con Compaq, ¿verdad? La que flaqueó, digamos, un poco más en términos económicos fue Compaq y fue donde HP decidió absorberla. Pero curiosamente han seguido sacando productos con sus marcas de identidad, por así decirlo, pero al final de cuentas es el mismo fabricante el que está haciendo las dos. Ahora, eso en cuanto a la marca, digamos, que respalde el equipo, pero lo que viene dentro, pues nos hemos dado cuenta que en este caso tenemos AMD, es lo que incluiría, digamos,
esta laptop, ¿verdad? Es un modelo, les compartía, creo que en el video que les mandé, ahí les puse el modelo exactamente de cuál máquina pertenece. No es una máquina muy reciente, ¿verdad? Como vamos a ver, ya es un modelo que ya tiene sus villitas de haberse fabricado, ¿verdad? De haber estado en el mercado. De hecho, acá en el procesador, ¿verdad? Aquí en esta etiqueta vamos a encontrar alguna información relevante. Esta sería como el vistazo. Ya al ver así, ¿verdad? Inmediatamente podríamos identificar el socket, ¿verdad? Esta base. Ya esto nos indica, bueno, puedo sacar ese procesador, ya sea que le quiera dar mantenimiento, lo quiera reemplazar porque esté quemado o cualquier alguna situación por el estilo. Esta tarjeta madre permitiría hacer eso. Hay otras tarjetas que ya hemos explicado que el procesador viene ya soldado allí, ¿verdad? Y pues sí se pueden remover, pero requieren ya una herramienta, una pistola especializada para poderlo remover y el proceso es un poco más complejo, ¿verdad? Bien, tenemos otras imágenes, ¿verdad? Que nos servirán para ilustrar mejor. En este caso, vamos a concentrarnos acá en esta primer viñeta, que es la que nos trae la idea del procesador, ¿verdad? Aquí vendría la serie, ¿verdad? Es esta serie, se le conoce popularmente, se le llama el B140, ¿verdad? Así se le llama a esta serie de procesadores. Eh, tra- Trae la fecha de fabricación, ¿verdad? Aquí está, que es del 2009. Estos equipos, de hecho, esta máquina creo que es como del 2010, ¿verdad? O sea, lo incorporaron a la máquina un año después, digamos, del que el procesador fuese fabricado. Nos da el respaldo que es de AMD y nos da un par de datos curiosos que esto solo se ve en AMD, ¿verdad? Son los únicos que le ponen esto y no lo hace Intel. Pero trae esos dos escritos. Este primero de acá, que lo podríamos traducir como difundido en Alemania, ¿verdad? Pero realmente más que el vocablo difundir, esto viene como la idea de que la materia prima de los microprocesadores es el silicio, ¿verdad? El silicio. Entonces, esto AMD lo que quiere decir es que esto es silicio alemán. Es decir, que AMD ha comprado en Alemania el producto, la materia prima para fabricar este microprocesador. Digamos, el silicio en su estado puro y se lo lleva para otro país, que es en este caso Malasia, y allá lo fabrican. Entonces es como decir, bueno, de Alemania extraemos el silicio, o allá nos venden el silicio, pero no lo hacemos en Alemania porque los alemanes nos saldría demasiado caro hacer un chip en Alemania. Entonces nos lo llevamos para Malasia y en Malasia allá se ensambla, ¿verdad? Entonces eso suele venir en procesadores de AMD, ¿verdad? Como quizás no sé si lo hacen como una especie de estrategia de mercadeo o si quieren ser muy sinceros, digamos, en términos de su proceso de fabricación, ¿verdad? Porque claro, cualquiera al ver eso, ¿verdad? Piensa, ah, bueno, quizás lo hicieron en Alemania, ¿verdad? Y no es que esté hecho ahí, ¿verdad? Se hace en Malasia, pero la materia prima la compran, ¿verdad? En laboratorios, pues, de tecnología alemana, allá es donde producen, digamos, este silicio para fabricar el procesador, ¿verdad? Y suele venir esta etiqueta en muchos procesadores de la línea de AMD, ¿verdad? Esa es una de las cosas que íbamos a destacar. Luego, ver la imagen respecto de la pieza que les decía, ¿verdad? Donde tenemos el socket, aquí nos aclara, ¿verdad? Aquí nos dice que es un S1, es el código, digamos, que le dieron a este zócalo los señores de AMD. Recordemos que con esto de los sockets, AMD ha sacado su socket y lo que vendría siendo Intel tiene los propios de ellos, ¿verdad? Así que no son compatibles, tienen nombres diferentes, realizan la misma función. Y como les decía ayer, ¿verdad? Este trae este pequeño seguro acá, ¿verdad? Que es el que debe de girarse, ¿verdad? Con un desarmador plano donde el candadito abierto, ¿verdad? Si eso está apuntando hacia el candadito abierto, pues significa que podemos sacar el procesador
Y si lo giramos hacia ese lado, pues significa que el procesador ya está puesto y no se puede extraer. De hecho, esto es un seguro como corredizo, ¿verdad? Cuando se asegura, esta pieza tiende a correrse hacia adentro y cuando se le quita la llave, pues tiende a correrse hacia acá, ¿verdad? Y ya podemos manipular. El procesador, de hecho, acá trae, ¿verdad? Esta línea, este indicador, nuevamente para decirnos, ahí es el pin 1, ¿verdad? Y esta es la patita que corresponde a donde debemos conectarlo. En la base, pues también encontramos esa misma información, ¿verdad? Si se examina solo la base, vamos a encontrar acá que no es igual, ¿verdad? Si le ponemos atención a sus esquinas, notarán que estas esquinas, pues, pareciera como diagonales acá, ¿verdad? Hay una serie de diagonales, pero en esta, como que aquí faltara un terminal o un puntito de estos, que es precisamente para guiarnos hacia dónde se debe de poner este procesador, ¿verdad? Al momento de insertarlo. Em, como había adelantado, ¿verdad? Es un formato tipo PGA, ¿verdad? Es decir, los PGA son estos procesadores que todavía traen pines, ¿verdad? Cada uno de estos son pines de contacto, ¿verdad? Ya los LGA es donde se sustituyeron los pines y solo vemos los pequeños puntos, ¿verdad? Allí marcados. Debemos recordar, pues, que todos estos traen una pequeña capa de baño de oro, ¿verdad? Por eso es que se mira el color dorado, ¿verdad? El uso del oro en estos o estos baños de oro que les dan a estas piezas es más que todo por la propiedad, ¿verdad? Que tiene el oro, no de ser un gran conductor, sino de ser uno de los componentes, digamos, a nivel de los metales que menos sufren de oxidación, ¿verdad? Y por eso, pues, el uso del mismo algunas líneas características, ¿verdad? Donde faltan quizás algunos pincitos, ¿verdad? Que ya son parte, digamos, del diseño que el fabricante ha hecho, ¿verdad? Para esto. Bueno, esto vendría siendo en cuanto a el procesador. Pero adicionalmente les decía yo que en estos encontramos otro tipo de chip. Por ejemplo, ese que está acá podría parecerse o en su estructura, cualquiera podría pensar, bueno, parece un procesador, ¿verdad? Se ve cuadrado y este sí está en montaje superficial. Significa que este está soldado a la tarjeta madre, no se puede remover. Incluso pueden ver que aquí trae unas marcas de pegamento, ¿verdad? De donde pues se lo ponen de fábrica para que quede asegurado bien. Esto que vemos acá es el chip gráfico, la tarjeta gráfica o el acelerador gráfico, normalmente se le llama. A AMD se le asocia la marca, ¿verdad? ATI, o que también se conocen como ATI Radeon. Es, digamos, como la tarjeta gráfica que siempre ha acompañado o ha estado al lado de AMD, ¿verdad? Y es como siempre que vamos a encontrar, digamos, un motherboard o de laptop, pues que venga esto con un procesador de AMD, ¿verdad? En el lado de Intel, pues a veces Intel, aunque fabrica sus propios chipsets gráficos, a veces podemos encontrarlo con otra compañía, ¿verdad? Pero esto es casi siempre como el estándar a nivel de lo que vendría siendo gráficos de laptop, ¿verdad? De AMD, incluir este tipo de chip. Ahora, profundizando un poco en cuanto a las características, ¿verdad? Visitando una página de características técnicas de este procesador, este procesador pues pertenece a lo que vendría siendo el segmento de procesadores para equipos portátiles, ¿verdad? Recordemos que siempre que veamos mobile, significa que es un procesador para equipo portátil. No hay, digamos, como una especie de encaje entre arquitecturas para computadoras tradicionales o PC tradicionales y laptop, ¿verdad? Es decir, no hay un procesador que le quede a las laptops y que les quede a las computadoras tradicionales. Por lo general son como dos segmentos aparte los que maneja tanto AMD como el lado de Intel. Lo que sí podemos encontrar es que estas piezas que se utilizan para equipos laptop
se suelen utilizar muchos componentes similares para los equipos all-in-one o las computadoras todo en uno. Entonces, cuando alguien compra una todo en uno, pues realmente es casi como que esté comprando una laptop, ¿verdad? En términos de componentes, la única diferencia pues es el tamaño de la pantalla y la forma del equipo. Pero internamente vamos a encontrar una tarjeta madre y procesadores muy similares entre el mercado de equipos todo en uno y el mercado de equipos de laptop. Bueno, luego nos habla acerca de lo que vendría siendo la familia, el modelo del procesador, ¿verdad? Y aquí viene la parte, el número de parte, ¿verdad? Si queremos reemplazarlo, pues ya lo habíamos visto en una imagen, ¿verdad? El número de parte del que tenemos acá. Y nos da la frecuencia de trabajo, ¿verdad? De 2.3 GHz. También nos indica con la velocidad del bus, ¿verdad? De datos, que eso es, pues, por si se quiere cambiar memoria RAM, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. Y nos habla del socket, ¿verdad? Que se conoce como socket S1. En esa página podemos encontrar alguna información, digamos, adicional, ¿verdad? Por ejemplo, de ya propiamente de de algunos modelos, ¿verdad? De la parte del socket, cuáles son, digamos, los procesadores que compartían este socket, ¿verdad? El llamado S1, también S1G4, ¿verdad? Hubieron varias versiones de este, ¿verdad? De este S1. La variación entre estos dependía, digamos, del número de pines, ¿verdad? Para este procesador es el G4 que tiene un total de 638 pines. Significa que lo que estábamos viendo en la imagen, ¿verdad? Previamente, acá, este procesador, esa es la cantidad de pines que tiene, ¿verdad? 638. Que coinciden pues con lo que vendría siendo el socket en el cual debe ser insertado. Y estos fueron los procesadores, digamos, que pudiéramos ponerle a este motherboard si en dado caso el procesador estuviese malo. No necesariamente tiene que ser uno igual al que tenemos. Podría ser cualquier otro de estos que están acá, ¿verdad? Entre ellos figura el Athlon 2, ¿verdad? Tenemos el Phenom y el Sempron, que de hecho a este procesador se le conoce como un procesador Sempron, ¿verdad? Al B140, es de esa familia. En términos de calidad, ¿verdad? Digamos que y costo es un procesador, digamos, de los más económicos, ¿verdad? De AMD. Y por lo tanto, pues el desempeño, digamos que no va a ser el mejor de de todos, ¿verdad? Casi siempre los procesadores para equipos portátiles vienen de acuerdo al costo de las máquinas, ¿verdad? Cuando hay personas, digamos, que buscan una máquina portátil económica, ¿verdad? Y cuando están nuevas pueden encontrar laptops que cuesten entre unos 300, $400, $450, pongámosle ahí más o menos ese rango de precios, hasta unos 500, aquellas que traigan algunas cosas adicionales, ¿verdad? Más memoria o más espacio de almacenamiento. Por lo general, ese rango de máquinas que andan en ese bloque de los 300 a los $500 siempre traen procesadores, digamos, no de muy alto rendimiento. Son máquinas recomendadas, por lo general las venden para el sector estudiantil o para el trabajo en casa, no para el sector profesional, precisamente porque los procesadores que les incorporan, a pesar de que podríamos decir, pero 2.3 en frecuencia es bastante, se escucha que es bastante, ¿verdad? O es bastante rápido, pero recordemos que la rapidez no está relacionada a la frecuencia con la cual trabaja el procesador. Hay otros aspectos que intervienen. Por ejemplo, de este podemos ver que este es un procesador de un solo núcleo. Aquí nos lo indica la hoja de técnica, solo tiene un núcleo. Por lo tanto, va a ser un procesador mucho más lento que un procesador que trabajase con doble núcleo o que tuviese más.
Bien. Entonces, este es un tipo de procesador que lo vamos a encontrar en equipos, digamos, de una gama baja, ¿verdad? Donde pues el usuario se supondría no va a demandar mucho recurso del mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de máquinas tienden a funcionar un tanto lentas cuando uno le comienza a cargar demasiados programas o algunas aplicaciones que comienzan a demandar más del CPU y el CPU no da para más, ¿verdad? Así que hay que tomar en cuenta esa situación, ya que vendría siendo un procesador eh, bien básico ante el cual estamos examinándolo ahorita. Ya después vemos otros rangos de máquinas, ¿verdad? Rangos de máquinas que venden acá en el país, que van precios de los 500 a los $800, que ya traen un procesador ya para un segmento más profesional. Y claro, luego encontramos máquinas, ¿verdad? Que ya son equipos casi de lujo, podríamos decir, por lo menos acá en nuestro país, que pueden llegar a costar más de $1000, ¿verdad? Entre los 1000 y los $1500, que obviamente ya ahí ya estamos hablando de los procesadores de mejores características, mayor memoria RAM, mayor espacio de almacenamiento y por eso, digamos, esa variabilidad de costos. Bueno, vamos a ver. Ah, tiene una disponible, dice. Bueno, eh, una i7. Bueno, sí está interesante, William, ahí que tiene disponible un equipo. Bueno, entonces ahí tenemos esa situación respecto de lo que vendría siendo las características, ¿verdad? Porque a veces la gente se pregunta, bueno, pero si compré esa computadora y está nueva y no me trabaja rápido, posiblemente compró una computadora y la inversión que usted hace es acorde a lo que esa computadora va a correr, ¿verdad? Entonces, volvemos al mundo, a hacer la referencia al mundo automotor, ¿verdad? Tenemos diversos carros, ¿verdad? Usted no puede comparar un carro que tenga un motor 1000, ¿verdad? O 1.3 y compararlo con un vehículo que tenga un motor 2.5, 3.0. Vea, claro, cada vehículo va a tener un costo que está relacionado a las capacidades del carro. Lo mismo con las laptops, ¿verdad? Cada laptop va variando sus costos dependiendo de las capacidades para las que las queremos. A veces la gente quiere utilizar o que queda, digamos, le va a quedar la camisa muy grande a una laptop si yo la quiero comenzar a utilizar para ciertas aplicaciones en las cuales ella no está diseñada a soportar. Así que esos segmentos que normalmente en los lugares nos dicen, mire, esto es un segmento estudiantil, ¿verdad? Esto es para trabajo en casa, este es un segmento profesional, es para orientarnos en ese sentido, ¿verdad? De que posiblemente yo ando buscando hacer ciertas situaciones con el equipo y si me voy por el equipo más económico, pues es obvio que aunque trate de hacer malabares con algunas características, no va a terminar rindiendo como el equipo que debería ser. Y por último, ¿verdad? Teníamos acá las imágenes correspondientes a lo que es la parte que hace el sistema de enfriamiento, ¿verdad? De ese procesador. Notaremos pues que aquí tenemos el ventilador, ¿verdad? El cooler, que es este que está acá. Los coolers de laptop son mucho más pequeños que los coolers tradicionales de equipos de escritorio. Es normal ver esta situación en donde tenemos el cooler, ¿verdad? Su base unida a este disipador de aluminio, ¿verdad? Al mismo tiempo a la tubería que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que permite conducir pues el calor hacia acá. Y luego, ¿verdad? Encontraremos lo que vendría siendo la pieza que se encaja ya, digamos, con el microprocesador, ¿verdad? Para hacer el contacto. Del otro lado, ¿verdad? De esta pieza, vamos a ver, aquí está. Aquí veríamos ya propiamente cuál es el número de parte, ¿verdad? Como pueden ver, aquí nos dice que es de HP, una parte HP.
A pesar de que el equipo es compact, pues las piezas por dentro nos indican que vendrían siendo HP. Eh, Vamos a ver. Bueno, Willy nos hace una pregunta. Bueno, nos pregunta que si la ventilación es pasiva o activa. Bueno, en este caso, ¿verdad? Este sistema, digamos, de enfriamiento cumpliría más con las características de ser un sistema de tipo pasivo en el sentido de que lo que utiliza en sí estos disipadores y estas conexiones, digamos, a nivel de esas tuberías, es los principios de las leyes de la termodinámica, ¿verdad? La termodinámica implica dentro de su ley principal que cuando dos cuerpos, uno está a una mayor temperatura que otro, y se ponen en contacto, lo que sucede es que hay una transferencia de calor. Entonces se transfiere el cuerpo que tiene más calor hacia el que tiene menos calor. Y ambos llegan a nivelarse, digamos, en temperatura. Entonces, el mismo fenómeno sucede acá con lo que vendría siendo los procesadores, ya sea de CPUs o de máquinas de escritorio o de máquinas portátiles. Ya los sistemas nuevos de enfriamiento, donde ya involucra el uso de líquidos, ¿verdad? De algún tipo de líquido que permita el enfriamiento, que sería, digamos, ya más parecido al sistema que se utiliza en lo que vendrían siendo, por ejemplo, los radiadores automotores. Ya estaríamos ahí ante un sistema más, pues se les llama a veces como activos, ¿verdad? Pero eso ya es, digamos, para otro tipo de procesadores, ¿verdad? Estos vendrían siendo los procesadores más comunes y corrientes, ¿verdad? En donde encontraremos siempre el uso de lo que es aluminio, ¿verdad? Una combinación de aluminio con piezas de cobre, en este caso cuando se usan tuberías, ¿verdad? Esas pequeñas tuberías, este, y lo que sería un ventilador, ¿verdad? Que el ventilador, recuerden que su propósito, ¿verdad? Es disipar el calor, ¿verdad? El calor que se genera en estas piezas metálicas. Entonces, funciona como un sistema que al estar circulando, pues trata de enfriar. Pero debemos tomar en cuenta que esto no es que lo va a enfriar totalmente, sino que lo va a mantener a una temperatura estable, de manera que el chip, ¿verdad? Propiamente no vaya a sobrepasar la temperatura para la que está diseñada. El propósito, digamos, de las pastas térmicas, ¿verdad? Es precisamente tener o mejorar, digamos, la zona de contacto, que sería en este caso esta pieza de acá, ¿verdad? Entre el procesador y lo que vendría siendo la base de aluminio o en ese caso es más de cobre, ¿verdad? Y que haya una mejor transferencia del calor de un punto a otro. Esa es la función de la pasta. Ahora, cuando estos dispositivos, ¿verdad? Tienen problemas, por ejemplo, que los ventiladores estén muy sucios, se hayan obstruido por algo, o se hayan quemado, ¿verdad? Por algún motivo, pues vamos a encontrarnos con que estos equipos tienden a presentar la tendencia de que se encienden, trabajan bien unos 10 minutos, 15 minutos y de repente se apagan ellos solos, ¿verdad? Y esa es la primera vez que se enciende. Luego el usuario viene y la vuelve a encender, ¿verdad? Y vuelve a trabajar y nota que se apaga la máquina ella sola hoy más rápido. Ya no llega a los 10 o 15 minutos que le daba antes. Dependiendo de los procesadores, a veces puede ser que el tiempo en el que se tenga encendido sea hasta media hora. La persona está trabajando media hora y en la media hora se corta la energía, ¿verdad? Y por sí sola, como que se hubiese apagado y se vuelve a encender y enciende y carga todo normal.
pero se vuelve a apagar al tiempo de estar utilizando. Eso nos está indicando seguramente una falla en el comportamiento de la temperatura que tendría que estar asociada a una de estas cosas o a que la pasta térmica, digamos, ya caducó, ya no está haciendo su función. Número dos, que el motor, ¿verdad? El ventilador ya no esté dando las revoluciones necesarias o que no esté ya circulando incluso y que eso haga que nuestro procesador llegue a ciertas temperaturas donde el equipo se pone en corto, ¿verdad? Al detectar esa temperatura, se corta suministro de corriente para evitar que se vaya a quemar el procesador o alguna pieza, ¿verdad? Que forme parte de la zona en donde se encuentra en el motherboard. Así que es de tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? De que cuando los equipos presentan ese tipo de problemas, debe ser atendido a tiempo. Una de las cosas que más dañan a las laptops, lo decíamos el día de ayer, es utilizarlas en lugares poco ventilados. Lamentablemente, nuestro país, por la zona en la que estamos ubicados, no es un país muy recomendado para los equipos portátiles. Máxime las costumbres que nosotros tenemos. Me refiero al hecho de que por lo general en nuestras casas muy pocos, digamos, tienen aire acondicionado, ¿verdad? No es como un edificio, una oficina donde hay un aire acondicionado y pues eso le beneficia a un equipo portátil. La mayoría lo usamos en las casas donde pues no hay ventilación, el espacio es cerrado, el calor se acumula. A eso agreguémosle la mala costumbre de no trabajar en una mesa, sino de llevárnoslo a las sillas, al cuarto, a los sillones y tapar, digamos, estas rendijas, ¿verdad? Con algo que no permita que fluya ese aire caliente hacia afuera, es lo que termina dañando la mayoría de equipos portátiles, ¿verdad? Así que es de tomar en cuenta que hay a veces lo que termina arruinando las máquinas es quizás los malos hábitos que tenemos al momento de utilizarlas, ¿verdad? O por ejemplo, dejarlas en modo de suspensión cuando las podíamos haber apagado, ¿verdad? O el hecho de nunca darles periodos de descanso, sino que siempre tenerla encendida y nunca apagarla, ¿verdad? Incluso en los trayectos, solo cerrarla y llevármela así aunque cualquier día, pero para eso están hechas, sí, pero cuando estamos hablando en unas condiciones normales, ¿verdad? O de países que no padecen, digamos, de los calores que nosotros padecemos acá. Entonces, a la larga, ¿verdad? Eso termina afectando los componentes internos de las laptops y por eso es que vemos que tanta gente a cada momento anda buscando una laptop nueva o que se me arruinó la laptop y esto y lo otro. Podríamos pensar, es parte de quizás de la obsolencia programada de los fabricantes. En cierta manera, no tanto. Podríamos culpar también acá al hecho de que el usuario por lo general no cuida de sus componentes, ¿verdad? Y en ese sentido sí quiero aclarar que este ventilador para laptops son difíciles de conseguir, ¿verdad? Debemos de tener muy específicamente el modelo para poderlo reemplazar e incluso a veces venden todo este componente así como lo vemos acá. En algunas laptops nos mandan solo esta pieza, ¿verdad? Que aquí tiene sus tornillos como para poderla remover, pero ya dependerá del equipo. Y por lo general acá, a menos en hueseras, tal vez podríamos hallar alguno de ellos. Fuera de eso, casi solo son pedidos hacia afuera, ¿verdad? Para poder reemplazar esa pieza. Em, Esto se suele arruinar precisamente por esa situación de tapar esta salida, ¿verdad? Con algo que lo esté obstruyendo, en su mayoría es tela, ¿verdad? Tela o algo que en donde se apoya la máquina y que no es una superficie adecuada para que fluya el aire caliente. Bueno, nos vamos a quedar el día de ahora hasta acá con esta parte y nos veríamos pues primero Dios el día de mañana. Será hasta luego.